conferencia interesante en la tarde de hoy y vamos a explicar realmente qué es lo que se conoce como la fornicación, ya que a través de la misma gnosis y a través de la misma Biblia se establece un parámetro para que cada ser humano y para que cada iniciado vaya comprendiendo y vaya más que todo sabiendo qué debemos hacer para que vaya naciendo ese Cristo en cada uno de nosotros. Y lo primordial, lo que más debemos hacer, compañeros, como les dije hace un momento, es que cada ser humano vaya haciendo conciencia de lo que es el sexo. Porque cuando una humanidad se degenera, podemos decir, dentro del campo sexual como se da hoy en día, en estos tiempos, podemos decir, compañeros, de que se obstaculiza automáticamente el desarrollo espiritual. Es decir, hay una íntima relación entre la parte espiritual, entre la liberación de nuestra alma, entre la purificación de nosotros como alma y entre lo que es un sexo sabio y consciente. Pero como desafortunadamente estamos dentro de un oscurantismo religioso, hay una confusión por todas partes, entonces hoy por hoy la humanidad, incluso dentro del mismo campo espiritual, dentro de las diversas religiones, así como confunden el alma con el cuerpo físico, así como confunden el alma con el espíritu y así como niegan el alma, hoy en día desafortunadamente podemos decir el término fornicación se ha confundido o se ha malinterpretado para seguir dentro de las mismas bajas pasiones. Hay que entender de que cuando nosotros hablamos de fornicar se refiere exactamente al derrame de la energía sexual. Es decir, cuando un hombre o una mujer derrama sus energías sexuales en lechos de placeres, en esos momentos están fornicando. Ahora, la palabra fornicar es una palabra griega y viene de una palabra que viene del latín fornicare, que significa destruir, acabar. Cuando un hombre, vuelvo y te repito, cuando uno fornica, es decir, que derrama las energías sexuales, se está destruyendo, se está acabando y se obstaculiza, vuelvo y te repito, cualquier desarrollo espiritual. Ahora, fornicar, como vemos acá, es cuando el hombre derrama la energía sexual, hablando en términos esotéricos, el enseminis, o derrama el semen. Y la fornicación es la mujer cuando ella llega a derramar lo que se llama el licor seminal. Es decir, de que dentro de, y esto se da, compañero, sencillamente porque es que la humanidad desconoce lo que es el amor. La humanidad desconoce lo que es el sexo. Es decir, nosotros vivimos dentro de un mundo de ignorancia y en donde muchas veces nosotros, a pesar de todos los niveles académicos que tengamos, nosotros realmente salimos, desde un punto de vista espiritual, salimos totalmente ignorantes, en donde lo desconocemos todo. Y hoy en día la humanidad, vuelvo y te repito, la humanidad sobre todo es esclava de la fornicación. Es decir, lo que es un sexo sagrado, puro, divino, la función sexual vista desde un punto de vista espiritual se desconoce por gran parte de la humanidad. Y la humanidad realmente lo que hace es utilizar el sexo para sus apetitos carnales, es decir, para sus bajas pasiones, para que de una forma u otra, para que sigan dentro de esa concupiscencia y dentro de este aspecto se vaya llegando incluso a una destrucción del cuerpo físico y se va llegando muchas veces incluso a que no se manifieste o se desarrolle el alma a través de nosotros. Entonces nosotros podemos afirmar acá, compañeros, que, como te decía, la gente es esclava de la fornicación y uno muchas veces ve de que las parejas dicen que se casan enamoradas, pero el amor se desconoce. O sea, mientras haya odio en nosotros no puede haber amor. Mientras haya lujuria en un 100% manifestada en nosotros, no puede haber eso que se llama amor. Entonces, el amor realmente se desconoce por la humanidad. Y muchas veces las parejas, como te decía, se casan, pero con todo el respeto, pero se casan muchas veces movidos por una pasión. Y realmente, compañeros, cuando ya se llega, podemos decir, a deleitar dentro de sus bajas pasiones, muchas veces se llega incluso al rompimiento de los hogares. Es decir, muchas veces la desdicha y la separación de muchos hogares se debe precisamente a que falta, como enseña el maestro Samael, eso que se llama amor. Entonces, la fornicación, que vuelvo y le repito, es el derrame de la energía sexual, podríamos afirmar de que es el mismo pecado original. Es decir, de que nosotros desde el principio, podemos decir, desde que se dio la separación de los sexos y que nosotros no supimos vencer la tentación. Ahora, cuando digo nosotros es porque nosotros
como ángeles, como chispas, como esencias, somos los mismos, desde el principio de los tiempos, todos nosotros. Entonces, nosotros como ángeles podríamos decir que no supimos lo que enseña la Sagrada Escritura en el Génesis, no supimos vencer la tentación cuando vivíamos en aquel paraíso terrenal, cuando teníamos la oportunidad de tener acceso a toda esta sabiduría, pero que teníamos prohibido, como dicen las Sagradas Escrituras, comer del fruto prohibido. O sea, el fruto prohibido es el derrame de la energía sexual, para que quede claro. Al nosotros comer de ese fruto prohibido, al nosotros por primera vez fornicar en aquel paraíso, como habla las Sagradas Escrituras, simbolizados por Adán y Eva, entonces nosotros quedamos ciegos, dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, que perdimos todos los poderes del alma. Quedamos desnudos, es decir, perdimos los trajes de boda del alma y quedamos sometidos a una cadena de muerte y nacimientos. Y quedamos, por eso dicen las Sagradas Escrituras, de que el hombre fue obligado a ganarse el pan con el sudor de la frente y la mujer fue obligada o destinada a parir sus hijos con dolor. Es decir, de que el dolor en el parto, compañero, es fruto sencillamente de lo que es la fornicación. Por eso nos atrevemos a afirmar de que una pareja, por decir algo, o una mujer, cuando está embarazada y ella sigue fornicando, sigue teniendo relaciones sexuales, normalmente se acrecentan los dolores en el parto, debido, o sea, es un reflejo. Y dentro de esto podemos decir, compañeros, de que hoy por hoy, o sea, el problema es que hay un oscurantismo religioso. El problema es que los guías religiosos muchas veces tratan de aprender, o sea, siempre tratan de aprenderse la Biblia al pie de la letra. La repiten como loro y normalmente tratan de interpretarla desde un punto de vista mental y razonativo. Hay que comprender de que las cosas de Dios jamás y nunca se pueden entender desde la mente y la razón, porque terminan por tergiversarse. Por eso dice la Biblia de que las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, mas para el ojo del Espíritu es sabiduría. Cuando el ser humano, cuando un dirigente religioso, espiritual, etcétera, trata o quiere entender lo divino desde su mente, desde su razón, y trata de interpretarla a la letra muerta, termina, que es lo que ha pasado hasta el sol de hoy en día, termina por tergiversar, por deformar y por adulterar las sagradas enseñanzas. Entonces, debido al oscurantismo religioso que existe hoy en día, debido a que estos guías religiosos interpretan la Biblia a la letra muerta, se trata de afirmar, por ejemplo, de que la humanidad, o sea, se trata de ver la fornicación muchas veces como algo normal, o se trata de entender, para hablar más claro, muchas veces se trata de entender de que el ser humano puede fornicar, puede derramar sus energías sexuales, porque las Sagradas Escrituras afirman de que hay que, hablan de un creceos y de un multiplicados. Compañeros, amigos, toda persona que esté dentro de un campo espiritual, sea cualquiera, vuelvo y le repito, pero si la persona proclama, ordena y derrama sus energías sexuales, están automáticamente ordenando matar al Cristo. No fue hace más de 2000 años que vino a la faz de la tierra un hombre llamado Jesús el Cristo y que realmente fue, podríamos decir, crucificado dentro de un mensaje que tenían que entregar a la humanidad. Fue crucificado por los doctores de la ley, por los príncipes de este siglo o por aquellas personas que en aquel entonces conformaban el supremo consejo de ancianos del templo. Podemos decir, compañeros, de que ese evento sucedió hace más de 2000 años, pero que desafortunadamente hoy por hoy los guías religiosos y todos los feligreses y todas las personas que se congreguen en cualquier religión donde se proclama y se ordena la fornicación, hoy por hoy todavía siguen matando al Cristo. Si nosotros miramos, compañeros, las Sagradas Escrituras, si nosotros miramos, por ejemplo, Gálatas 3:16, se habla claro o se afirma claro. Y en Gálatas 3:16 dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, de que esa semilla, esa energía sexual, dentro de esa energía sexual hay unos átomos simientes. Cuando el ser humano derrama o expulsa su energía sexual, está matando toda posibilidad del nacimiento del Cristo dentro de sí. Es decir, está matando la posibilidad de que nazca el Hijo del Hombre. Entonces, por eso decimos, o por eso podemos afirmar de que cuando los guías religiosos afirman de que hay que fornicar porque Jehová Dios afirma en el Génesis de que creceos y multiplicados, hay que comprender la Biblia y hay que comprender el Génesis como un libro de la creación.
Y hay que entender o hay que comprender de que en principio cuando Dios cuando Dios, podemos decir, crea, valga la redundancia, la creación, es decir, cuando Dios coloca al hombre en el Edén, en el huerto del Edén, como dice, cuando Dios materializa al hombre, es decir, que nos da forma física, los crea hermafroditas, es decir, de que tienen los dos polos o los dos aspectos sexuales dentro de sí. Y por eso si nosotros miramos la Biblia, compañero, si miramos en Génesis 1:27, afirma, hablando esto para entender lo de crecer o multiplicado, porque en el principio de la creación todavía no se da lo que se llama la separación de los sexos. Miremos lo que es la Sagrada Escritura, miremos la Biblia. Como vemos acá en la diapositiva, en Génesis 1:27, del 27 al 28, y afirma claramente: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, vuelvo y le repito, teníamos los dos aspectos sexuales encarnados dentro de sí, varón y hembra. Y dentro de eso podríamos decir, compañero, de que cuando Jehová Dios crea al hombre, afirma más adelante en Génesis, después afirma: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Es decir, compañero, de que hasta estos momentos no se había dado lo que se llama la separación de los sexos. Y ese creceos y ese multiplicados, o ese fructificar y ese multiplicados, se refiere a un nivel o a un sentido espiritual, más que todo. Lo enseña el venerable maestro Samael Aun Weor. Más adelante, dentro de una alegoría, es que Jehová Dios da lo que se llama o hace la separación de los sexos. Es decir, en Génesis 2:22, ahora se afirma de que Jehová Dios cogió al hombre, llamándolo Adán, pero no era un solo Adán, sino eran todos los Adanes de aquel entonces, para entender. Eso lo explicamos más claramente en la conferencia de las 7 razas. Pero entonces se dice de que Dios cogió al hombre, lo durmió en un sueño, pero es algo simbólico. Lo durmió en un sueño y de la costilla de Adán sacó al hombre. Ahora, eso tiene un simbolismo. ¿Por qué lo sacó de la costilla? ¿Y por qué no lo sacó de la cabeza? ¿Por qué no lo sacó de los pies? Que lo explicamos más adelante, claro está. Entonces, durmió a Adán en un sueño y de la costilla que tomó Dios del hombre hizo la mujer y trajo para el hombre la mujer, es decir, se dio la separación de los sexos. Después, compañero, de esa separación es que hay la necesidad de la cópula sexual, es decir, que después de esa separación hay la necesidad de la unión sexual, pero el ser humano o el hombre o nosotros como ángeles aquel entonces no teníamos el deber o el derecho de perder o derramar nuestras energías sexuales, es decir, era un delito que se cometía a nivel espiritual si se llegaba a la fornicación. Y por eso dentro de la Biblia, dentro de las Sagradas Escrituras, mirando lo que es la Biblia, Jehová Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto comeréis, menos del árbol que está en medio del Edén, árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero afirman las Sagradas Escrituras que desafortunadamente no supimos vencer la tentación. Eso lo vamos a explicar para que tengan claro el próximo domingo en la conferencia de la Biblia y la Gnosis. No supimos vencer la tentación, entonces el hombre, la mujer vio que el fruto era agradable a los ojos y comió del fruto y le dio a Adán, pero es un simbolismo, para entender ya. Entonces, comimos del fruto prohibido, o sea, perdimos por primera vez la energía sexual, fornicamos, y como le decía hace un momento, quedamos sometidos a una cadena de muerte y nacimientos, y quedamos sometidos a unas leyes. Debemos comprender, compañeros, hoy por hoy, que desafortunadamente se está malinterpretando o se malinterpreta la misma Sagrada Escrituras, y algunos guías religiosos afirman de que no, o sea, de que hay que fornicar, porque es que estas enseñanzas o esto que nosotros estamos aclarando en estos momentos afirman de que pertenece al Antiguo Testamento. Amigos, compañeros del Centro Anael, que quede claro,
la Biblia o las Sagradas Escrituras, que de paso es el libro sagrado de los gnósticos, es un libro que está escrito para toda una humanidad y no para una generación. Es decir, de que la Biblia es perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y dentro de todos esos aspectos o dentro de todos esos libros se encierran los principios y los procedimientos para que cada ser humano alcance la perfección espiritual. La única, podemos decir, o sea, ahora cuando se afirma esto de que pertenece al Antiguo Testamento, de que estas leyes ya no valen, el mismo Jesús el Cristo cuando viene a la tierra, porque es que Jesús el Cristo cuando viene, Él sencillamente viene, podemos decir, a reafirmar y a entregar a través de su enseñanza lo que venían entregando los diferentes maestros antes de Él. Y por eso Jesús el Cristo en las Sagradas Escrituras, en el mismo Nuevo Testamento, por eso Él afirma en San Juan 7:19 y dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Ahora, ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué habla en ese sentido? ¿Por qué habla de matar? Y te repito, porque cuando cada ser humano derrama sus energías sexuales, está desafortunadamente matando toda posibilidad del nacimiento del Cristo. Entonces, esto lo dice normalmente, esto lo afirma, lo aclara. Ahora, en Juan 5:46, estamos develando las Sagradas Escrituras gracias al maestro Samael Aumbeor. Entonces, en Juan 5:46 afirma Jesús el Cristo: porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. O sea, está afirmando de que lo que entrega Moisés, para entender acá, porque es que así como Jesús encarna al Cristo, así como te decía hace un momento, todos los maestros que han pisado la faz de la tierra también lo han encarnado. Moisés encarnó al Cristo, Abraham encarna al Cristo, Abraham, Moisés, Noé encarna al Cristo, Samael Aumbeor en esta era de Acuario también encarna al Cristo. O sea, todos ellos han encarnado el Cristo. El Cristo como sustancia, como energía, no es propiedad de una persona, sencillamente lo encarna, se desarrolla o se manifiesta en un ser debidamente preparado, es decir, en aquel que va gradualmente realizando un desarrollo espiritual. Entonces, dentro de estos, compañeros, Jesús el Cristo, hablando acá todavía de las Sagradas Escrituras, Él afirma, refiriéndose a todos los guías religiosos, que de paso, como te digo, se convierten en doctores de la ley de estos tiempos. Y por eso Él dice, mirando acá la otra diapositiva, Él afirma, por ejemplo, mirando lo que es la ley de Jehová, la ley de Moisés, que vuelvo y te afirmo, es entregada a través de Moisés. Ahora, si nosotros miramos, como te decía hace un momento, la ley de Jehová, o sea, la ley de Moisés es entregada a través de Jehová. Lo que pasa es que Moisés la entregó en su tiempo y en su hora, y él entregó a través de unas tablas, la entregó a través del decálogo, de los 10 mandamientos, pero en sí es la misma sabiduría, es la misma enseñanza que entrega Jesús y que entrega el venerable maestro Samael Aumbeor. Ahora, si nosotros miramos acá lo que es la ley de Moisés, como se habla, que el maestro Samael, vuelvo y repito, afirma de que nosotros no debemos perder nuestra energía sexual para que se vaya dando el desarrollo y el nacimiento del Cristo dentro de cada uno de nosotros. Si miramos, por ejemplo, la ley de Moisés, que es la ley de Jehová, porque es entregada por Jehová, sencillamente a través de Moisés. Si miramos, por ejemplo, en el Levítico 15, versículo 12, dice claramente: habló Jehová a Moisés y a Aarón, y decirle, hablar a los hijos de Israel. Siempre hemos hecho una aclaración: los hijos de Israel no son aquellos que se están matando en estos momentos. Siempre hemos aclarado de que Israel es una palabra compuesta y de que Israel viene de Is, que simboliza o significa la Madre Divina, Ra, el Padre, y Él, el Hijo. Es decir, Israel o israelita son aquellos iniciados, es decir, aquellos que van buscando el desarrollo espiritual, aquellos que tienen una madurez espiritual. Para ellos es que va este mensaje, porque podemos decir, compañeros, de que la sabiduría en sí no la puede comprender toda la humanidad, solamente unos pocos, aquellos que traemos una pequeña madurez espiritual, aquellos que venimos preparados de vidas anteriores. Entonces, para ellos es que van estas leyes, o va sencillamente este mandato que dice hablar a los hijos de Israel y decirles,
cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Ahora, es la Sagrada Escritura. No, que es mentira, te metes con la Biblia directamente. Es la Biblia la que afirma así, clara y textualmente, que hoy en día se haya adulterado y se haya deformado, y que los mismos intérpretes religiosos en una forma malintencionada incluso, porque ya hay Biblias que han quitado este pasaje bíblico, y hay algunas Biblias que incluso ya no hablan de flujo de semen, sino hablan de que será inmundo aquel que tenga gonorrea, porque es que, o sea, sí, así lo dicen algunas Biblias, ya está totalmente adulterado, pero es sencillamente para seguir dentro, o sea, para seguir dentro, siguiendo, conviviendo o viviendo con sus bajas pasiones, es decir, derramando sus energías sexuales. Entonces, dentro de esto, si miramos el Levítico 15, versículo 18, dice claramente: y cuando un hombre yaciere, es decir, se acostare con una mujer, aunque sea su propia esposa, compañeros, y cuando un hombre yaciere y se acostare con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Es decir, volvemos y repetimos, el perder la energía sexual, compañero, se convierte en un delito ante los ojos de Dios. Por eso es que Dios, o Jehová Dios, como queramos entenderlo, pone o coloca como requisito la función sexual dentro de un sexo sagrado, dentro de un sexo sabio y consciente. Analizando un poco las Sagradas Escrituras, dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 1: no entrará en la congregación de Jehová quien tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Es decir, de que siempre hay como requisito la fusión de los órganos sexuales. Porque es que la función sexual, compañero, hay que comprender de que nosotros salimos del paraíso, como dicen las Sagradas Escrituras, por haber perdido las energías sexuales, es decir, por haber fornicado, por haber derramado nuestras energías. Y solamente para nosotros volver a ese paraíso lo podemos hacer cuando hagamos conciencia de lo que es el sexo. Hoy en día la humanidad no ha hecho conciencia de lo que es el sexo, o no hace conciencia, y creemos o tenemos en nuestra mente la idea que nos han formado nuestros padres, la cultura, la educación de lo que es el sexo, y creemos de que el sexo solamente está hecho para derramar para derramar las energías sexuales. Creemos muchas veces de que la mujer, desde el punto de vista de nosotros los hombres, creemos de que está hecha para satisfacer nuestras pasiones sexuales. Y la mujer muchas veces cree también lo contrario, de que el hombre lo ve sencillamente como un objeto sexual. Pero hay que comprender de que el sexo debe ser algo puro, algo divino, algo sagrado que nos confiere la capacidad o el poder de ir alcanzando lo que se llama el nacimiento segundo. Por eso, analizando las Sagradas Escrituras y mirando lo que es el Levítico 15, versículo 32, afirma: esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos. Es decir, compañero, de que se convierte en una inmundicia, en una degeneración. El sexo como función, siempre hemos afirmado, te regenera o te degenera, de acuerdo como tú lo utilices. Y hoy en día la humanidad se ha degenerado sencillamente por la función sexual. Afortunadamente está la gnosis. Afortunadamente el maestro Samael devela para bien de la humanidad estas sagradas enseñanzas, y afortunadamente se le entrega a la humanidad nuevamente las llaves para entrar al reino de los cielos. Es decir, de que afortunadamente a la humanidad se le entrega nuevamente los misterios del sexo, porque es que el sexo es un misterio grande, y podemos decir de que la humanidad hoy en día no lo ha comprendido. Nosotros, sin ánimo de alabarnos, y que venimos regularmente a estas enseñanzas, lo venimos comprendiendo por la pequeña, podemos decir, por la madurez espiritual y por la necesidad interior que tenemos cada uno de nosotros. Mirando acá la Sagrada Escritura nuevamente, porque es que muchas personas rechazan esta ley, compañero, esto choca. Y por eso cuando la gnosis habla claramente de lo que es el sexo, muchas veces tildan a la gnosis de morbosa, tildan a la gnosis de degenerada. Y cuando uno habla de lo que es el sexo como tal, lo tilda muchas veces hasta de depravado. Pero hay que comprender de que la humanidad muchas veces ve el sexo desde su punto de vista psicológico. Y los guías religiosos, como te decía, como te digo, tratan de desviar muchas veces a la misma humanidad. Entonces, la ley de Moisés, que es la que estamos tratando de aclarar en estos momentos, es rechazada. Y es rechazada por muchos guías religiosos
afirmando de que pertenece al Antiguo Testamento. Ahora, los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento. Es decir, de que no matar también está abolido. Es decir, de que juzgar, no, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas también está abolido, porque pertenece al Antiguo Testamento. Ahora, si la ley de Moisés, como dicen los guías religiosos príncipes de este siglo, no tiene ninguna validez porque pertenece al Antiguo Testamento, ¿por qué la ley del diezmo sí vale? Esa pertenece al Antiguo Testamento. Pero porque esa genera lucro económico y esa genera un poder económico, ¿verdad? Entonces esa sí, Dios ama al dador alegre. Entonces esa sí se repite gradualmente y muchas veces repetitivamente, porque detrás de eso bien sabemos, con todo el respeto, bien sabemos que detrás de eso muchas veces lo que se da es un negocio y lo que se da muchas veces es una comercialización. Es decir, comercializa muchas veces con las mismas almas. Entonces, dentro de esto, compañeros, hay que comprender, como le decía en su momento, y por eso lo he aclarado varias veces, que me ha tocado dictar esta conferencia, la Biblia es escrita para toda una humanidad. La Biblia no puede ser escrita para una generación. Eso de Antiguo y Nuevo Testamento, eso lo ha clasificado el ser humano a través de su mente, pero es la misma sabiduría, es la misma enseñanza que entrega Moisés, que entregó a Abraham, que entregó Noé, que entrega a Jesús el Cristo y que entrega a Samael aún peor en estos tiempos. Y la misma sabiduría va a los mismos principios, que el ser humano haga conciencia de lo que es la energía sexual, dentro de varios aspectos o dentro de varios pasajes que están en la Biblia. Porque es que si nosotros, por ejemplo, analizáramos la Biblia, compañeros, por todas partes, es que son muchos y muchos los versículos donde realmente se trata de que el ser humano comprenda o sienta la necesidad de conservar sus energías sexuales. Si nosotros miramos, por ejemplo, ahora hablando de esto de la ley de Moisés, y dice el Cristo Jesús en la Biblia, hay de vosotros intérpretes de la ley, refiriéndose a pastores, sacerdotes y guías religiosos, que desafortunadamente, compañeros, como vuelvo y les repito, hacen de sus religiones muertas, porque desafortunadamente toda religión donde se fornique y se programe la fornicación y se derrame la energía sexual, no puede haber ningún nacimiento, es decir, ningún desarrollo y ningún nacimiento espiritual se pueden dar dentro de esas corrientes religiosas. Entonces, dentro de esto, dice el Cristo en la Biblia, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, la llave de la ciencia es el censo. Un censo puro, un censo divino. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impediste, porque le andan diciendo a la humanidad de que hay que fornicar, le andan diciendo a la humanidad de que hay que derramar las energías sexuales, le andan diciendo a la humanidad de que eso no es pecado, de que eso no es delito, de que ya Jesús vino y abolió todas esas leyes y la redujo a una sola ley. Entonces, dentro de esto, por eso Jesús el Cristo, refiriéndose a todos esos guías religiosos, le dice de que vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban lo impediste. Ya, cada vez que la Biblia habla de la roca, cada vez que la Biblia habla de la piedra y cada vez que la Biblia habla del agua viva, se refiere, compañero, a la energía sexual. Y vuelvo y te repito, son muchos los versículos. Por eso el Cristo Jesús, dentro de todos esos pasajes bíblicos que vemos acá, por eso él también afirma, o sea, y enseña, ya le habíamos hablado de Gálatas 3:16, por eso se afirma de que, o sea, el sexo es la roca viva, es decir, la piedra de escándalo que rechazaron los edificadores del templo, porque cargados de buenas intenciones quieren de pronto un desarrollo espiritual, quieren alcanzar de pronto una iluminación, quieren alcanzar de pronto incluso una salvación, pero compañeros, mientras se esté fornicando, se esté derramando las energías sexuales, todos esos aspectos quedan nulos, o sea, se convierte en un obstáculo el derrame de esta energía. Entonces, mirando acá, por eso decimos, y mirando la Biblia, antes de seguir con la diapositiva, uno ve, por ejemplo, las Sagradas Escrituras o analiza Jesús el Cristo, por ejemplo, se afirma de que él, el primer milagro que hizo, lo hizo en bodas. Y fue transformar el agua en vino. Claro, eso tiene un simbolismo. No lo que han entendido los otros por allá, que afirman de que hay que meterse unos petacazos, de que hay que meterse unos traguitos, porque Jesús transformó el agua en vino. Entonces hay unos guías religiosos por ahí que
de vez en cuando se meten sus trajitos, con todo el respeto, ya. Porque es que se entiende, siempre se trata de entender a la letra muerta, ya. Pero si uno mira todos esos pasajes de la Biblia, uno ve, por ejemplo, ese pasaje perfecto, que sinceramente me gusta y por eso lo traigo siempre a colación, ese pasaje perfecto de la samaritana, de cuando Jesús llega y le pide agua, y la samaritana le dice, te voy a dar de beber de este pozo, porque él le dice, dame de beber. Y ella le dice, te voy a dar de beber de este pozo donde han bebido Jacob y sus 12 generaciones. Jesús el Cristo le dice, quien beba de esa agua volverá a tener sed, mas quien beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, no volverá a tener sed jamás, y será en él una fuente de agua viva que salte para la vida eterna. Ve, la samaritana al escucharlo así, le dijo, maestro, dadme de beber de esa agua. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y él dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido. Pero el que tiene, te sirve. O sea, y ahí se corta el pasaje, claro está, porque se encierra el mensaje. Le iba a explicar los misterios del sexo. Esos misterios del sexo que le explicó al mismo Nicodemo cuando quiso tratar de ver para ver cómo era el nacimiento segundo, cómo se alcanzaba el reino de los cielos, pero que desafortunadamente, vuelvo y te repito, como la humanidad no comprende el divino mensaje de los grandes maestros, terminan por tergiversar y por adulterar las sagradas enseñanzas. Y la Biblia está llena de muchos pasajes donde siempre se trata de aclarar el derrame de la energía sexual, en donde realmente el ser humano no derrame, no pierda, no fornique y no eyacule su energía, porque nosotros, compañeros, hay que comprender, Dios nos ha dado este cuerpo físico y Dios nos ha dado, podemos decir, el organismo, el cuerpo físico, unas capacidades que podemos incluso llegar a transformar nuestra energía sexual. Así como el organismo tiene la capacidad de transformar una yuca en vitaminas, en aminoácidos y en una serie de sustancias que son vital para la misma existencia, así nuestro organismo, podemos decir, compañeros, tiene la capacidad de aprender a transformar esa energía sexual, que al irla transformando dentro de lo que se llama los misterios del sexo o dentro de lo que se llama la transmutación sexual, el ser humano o el discípulo gnóstico va alcanzando lo que se llama el nacimiento del hombre. Ese hombre que debe nacer en cada uno de nosotros. Entonces, mirando las Sagradas Escrituras, si miramos, por ejemplo, todos estos pasajes de la Biblia, si miramos, por ejemplo, en 1 Corintios, que de paso la entrega Pablo de Tarso, que es uno de los más rebeldes que habla de la Biblia. Pablo de Tarso dice en Corintios 6:13, del 13 al 18, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, hablando del Cristo, entre cada uno de nosotros, y el Señor para el cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, el que derrama las energías sexuales, porque cuando tú derramas tus energías sexuales, podemos decir, compañeros, de que se destruye el cuerpo, o sea, se destruye el templo de Dios y se destruye también el alma. Entonces, dentro de esto, mirando acá las citas bíblicas, por ejemplo, si analizamos la de Números, si analizamos la de Jeremías 2:13, hablando de la mujer envejecida, dice Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, o sea, no aceptan la transmutación sexual, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, es decir, porque ya derraman a cada rato el enseminis o derraman el semen o eyaculan la energía sexual. Entonces, dentro de esto son una serie de citas que vemos acá que realmente esclarecen, podríamos decir, lo que es la fornicación, compañero, y hay que comprender de que el ser humano lo que pasa es que hay que comprender de que existen tres clases de sexo, y podemos decir de que existe un sexo normal, hombre y mujer, que se complementan dentro de ciertos aspectos y se unen para procrear la especie. Pero dentro de ese sexo normal se fornica, es decir, de que se violan las leyes divinas. Pero comparado con el infrasexo, que es un sexo inferior,
en donde está toda la degeneración sexual, y podríamos decirte que gran parte de la humanidad hoy en día se sumerge entre el infrasexo, es decir, se sumerge o están sumergidos dentro de un sexo inferior, es decir, masturbación, es decir, relaciones, como dice acá, aberrantes, antinaturales, es decir, o sea, todo lo que tiene que ver con la degeneración sexual tiene que ver con el infrasexo. Y existe un suprasexo, que es el sexo superior, que solamente lo pueden practicar los iniciados, solamente lo pueden practicar aquellas personas que hacen conciencia de la energía sexual, aquellas personas que se resuelven de una vez por todas y que entran dentro de una línea radical a no perder jamás sus energías sexuales y aprenden a transmutar esas energías. Esos son los que realmente pueden llegar a practicar el suprasexo. Entonces, hoy en día la humanidad está metida dentro de un infrasexo, o sea, hoy en día hay una asquerosidad, sinceramente, hay una asquerosidad desde un punto de vista sexual. Fíjense ustedes que los gobiernos, en vez de reunirse para ayudar a la humanidad, en vez de reunirse para crear leyes que vayan en beneficio de una humanidad, se reúnen sencillamente para crear leyes que vayan en contra de la misma vida. Se reúnen para crear leyes que favorezcan el aborto. Se están reuniendo las grandes potencias y los grandes gobiernos para ver cómo hacen para que realmente se legalice el matrimonio entre homosexuales. Afortunadamente aquí habló un tipo por ahí, un senador habló en estos días, no sé si alguno lo escuchó, y por lo menos diríamos que sacó la cara por el país. Claro que todo el mundo le cayó, y tiene razón, y utilizando las palabras de él, un sexo compañero entre homosexuales, como dijo él, es un sexo asqueroso, es un sexo excremental, o sea, es una degeneración. Ahora, matrimonio entre homosexuales jamás y nunca se puede dar, compañero. Tendrían incluso que cambiar esa palabra, porque es que la palabra matrimonio viene de matriz, que es matriz, y monio uno, es decir, unidos a través de una matriz. Ese es el matrimonio. El matrimonio es entre hombre y mujer. El matrimonio jamás y nunca se puede dar entre dos personas del mismo sexo. Y esos compañeros que están realmente aprobando o buscando de que se aprueben leyes de que favorezcan al matrimonio entre homosexuales, compañeros, con todo el respeto, como que están en esa línea. Porque eso, o sea, dime tú, personas que estén buscando los mecanismos, tienen que estar dentro de ese cuento, tienen que estar dentro de esa película, o sea, tienen que ser dentro de esa línea para que realmente se apruebe y destaparse, como dicen por ahí, salir a la luz pública o salir del closet, en pocas palabras ya. Es una asquerosidad, sinceramente, es una degeneración. O sea, dos hombres casándose, dos mujeres casándose, y tanto sea el poder que están cogiendo hoy en día, compañeros, no estamos en contra de ellos como seres humanos, sinceramente, como seres humanos. Estamos hablando de la conducta degenerada sexual que quieren imponer, como podemos decir, prácticamente a toda la humanidad. Entonces, dentro de estos compañeros, mirando acá esta parte, Romanos 1, 26, 27, afirma: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lo que pasa es que se va a dar una degeneración. Entonces, cuando ya la degeneración llega al máximo, se darán todos estos aspectos y se verán cosas peores, compañeros. Se verán cosas peores, sinceramente. Ya existen como una comunidad, ya existen como la comunidad LGBTB, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, todo el mundo se reunido allá y se reúnen. Por ahí un programa, no les voy a decir para que no despertar la curiosidad ninguno, de pronto se ponen a verlo ahí, tampoco nunca lo he visto, solamente escuché. Hay un programa en un canal de la televisión, no les voy a dar el nombre, ya saben, tampoco me pregunten al final, donde los artistas, los invitados especiales son homosexuales o lesbianas. No, o sea, el presentador de ese programa yo no creo que sea realmente dentro de una línea recta. Y todo el que se ponga a ver ese programa, dime tú, está maluco la cosa, sinceramente, compañero. Ahora, afortunadamente no lo están pasando por el canal nacional, afortunadamente. Pero sin embargo, la misma televisión, porque es que la sociedad del consumo impone, podemos decir, impone costumbres, impone modas. Veamos, por ejemplo, de que hoy en día ya los programas de televisión, el artista principal tienen como artista un homosexual. O
sea, ya si en un programa de televisión no hay un homosexual, ya no hay programa. Es decir, tratando de meter o de crear o de imponer esa idea para que la humanidad realmente vaya aceptando esa conducta y de ahí en ahí, compañeros, sinceramente se vaya dando una degeneración. Entonces dice Romanos 1, 26, 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos de hombres con hombres. Eso pertenece al plano del infrasexualismo, compañeros. Podemos decir que pertenece a la degeneración sexual y hace parte de todo esto ya. Miraron también las relaciones antiaberrantes. Fíjense ustedes que nosotros acá los costeños no produce riesgo. Desafortunadamente la gente del interior tiene una mala fama de los costeños y ustedes saben que es así. Ya. ¿Ah? Sí. Dicen de que los costeños tenemos la tendencia a tener relaciones con animales. Es el concepto que se tiene ya, por no decir la palabra. Pero compañeros, tú sabes lo que es este pelado, por ejemplo, cuando le muestren de pronto la película de su vida y lo vean allá abrazando y besando una boca. ¿Ah? Es una degeneración, sinceramente. Por ahí estaba yo dictando una conferencia en estos días en la casa de un compañero ya. Estaba hablando de lo que es el centro sexual. Me dijo la muchacha que estaba en la conferencia: oiga, señor Humberto, usted tiene toda la razón, porque vea, qué día en el pueblo mío, como que estaba viendo ya, salió el muchachito y detrás de una burra, y salió el otro y llevaba una gallina. Decía, sí. Yo le preguntaba que cómo hacía, porque mi amor, no, yo cojo la gallina y yo cojo la... Sí, pero es una degeneración, compañero. El burro es para la burra. Para el hombre es la mujer, para entender. Eso está establecido así. Entonces, todos esos aspectos, toda esa degeneración sexual que se ve hoy en día, que incluso muchas veces se han visto o se han escuchado noticias incluso de mujeres que han tenido relaciones sexuales con perros. Todo eso, compañero, hace parte del infrasexualismo. Ahora, no nos asustemos, no nos escandalemos con decir de que mientras todos tengamos defectos, compañeros, y todos estemos cortados por la misma tijera, todos podemos llegar a esa tendencia en cualquier momento de nuestra vida. De ahí la necesidad que debemos sentir cada uno de nosotros de estar descubriendo nuestros pensamientos, nuestros defectos, eliminarlos, porque lo único que hace una persona que llega a un acto de esto es sencillamente materializar un pensamiento o un defecto que puede estar en cualquier ser humano. Por eso partimos del autoconocimiento, partimos de la necesidad de conocernos, de eliminar y de descubrir toda esa oscuridad interior que tenemos cada uno de nosotros. Pero fíjense que la misma Biblia, viendo esto de las relaciones aberrantes, antinaturales, afirma: cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán irremisiblemente y su sangre caerá sobre ellos. Ahora, hoy en día los guías religiosos han confundido intencionalmente fornicación y adulterio. Yo tengo una amiga que ella es de otra religión, una familiar, para hablar más claro, y hay veces le preguntaba, ven acá, para ustedes, ¿qué es fornicación? Y me decía, mira, fornicación es, por ejemplo, mi caso. ¿Cómo así? No, lo que pasa es que yo estoy en tal religión, pero yo vivo con mi esposo y yo nunca me he casado con él. Entonces, como yo nunca me he casado con él, yo vivo en fornicación. Ese es el concepto que tiene. Pero hay que ver de que el matrimonio, o sea, cuando una pareja se une dentro de un hogar legítimamente constituido, ellos ante los ojos de Dios están casados. El matrimonio, podemos decir, es ante Dios. Ahora que acá en la tierra necesitas, porque igual se necesitan las leyes de la tierra, y que acá necesitas un papel, un soporte, porque tú sabes la degeneración. Hay veces coge a la mujer, la vacila, juega con ella y la deja tirar, entonces necesita un soporte que es muy distinto. Pero el matrimonio en sí es ante los ojos de Dios. Pero entonces se confunde también, se confunde fornicación con adulterio, como te decía,
Y una cosa es fornicación, o sea, fornicar es derramar la energía sexual, es totalmente diferente a adulterio. Para ver más claro, o sea, fornicar, cuando el hombre o la mujer derraman sus energías sexuales. Y adulterio es cuando un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales con otra persona, es decir, cuando hay un tercero dentro de una relación sexual. Eso es lo que es adulterio, o sea, adulterio es restarle pureza a las cosas. Cuando tú tienes una pareja, una persona diferente a la que tienes como pareja, ahí le está restando pureza al matrimonio. Y ese es el adulterio. Claro está que dentro del adulterio también se fornica, se puede llegar a fornicar y se llegan a violar dos leyes divinas. Pero relacionado con lo que es la Sagrada Escritura, explicando la fornicación y el adulterio, dice en 1 Corintios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Es decir, que están hablando de dos aspectos totalmente diferentes, compañeros. Y así, analizando la Sagrada Escritura, si analizamos por ejemplo en Ezequiel capítulo 23, versículo 43, y dice: respecto con la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. Está hablando de dos aspectos diferentes: adulterios y fornicaciones. Entonces, que quede claro, compañeros, estudiantes gnósticos, de que la fornicación es cuando nosotros derramamos las energías sexuales, y adulterio cuando tenemos una relación diferente a la que es nuestra pareja en estos momentos. Ahora, no solamente se fornica en un hogar, no solamente fornica el hombre cuando tiene esposa, sino que también hay muchas formas. Por ejemplo, el joven cuando se masturba. El joven cuando se masturba también está fornicando. Por ejemplo, cuando se tiene lo que se llama las famosas poluciones nocturnas. Porque hay que comprender de que cuando uno mira el sexo opuesto en una forma degenerada y morbosa, se puede dar en hombre soltero o casado, se puede dar en mujer soltera o casada. Entonces, normalmente cuando uno mira en una forma morbosa, tú sabes que tú ves la hembra y está buena, y mira de los senos, mira de los glúteos, y tú te obsesionas, podemos decir, con esa forma física llamada mujer, y esa imagen la dejas grabada en el subconsciente, porque eres una persona que no conoce la gnosis o que no quiere practicar las claves de psicología. Entonces esa imagen queda grabada en el subconsciente. En la noche tienes visualizas esa imagen, te ves allá abrazando, agarrando, besando a la hembra o viceversa. Esa imagen, podemos decir, o ese evento o ese sueño te produce incluso una erección, una excitación, y te puede producir un derrame de la energía sexual. Entonces, Deuteronomio 23:10 dice: si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón alguna de alguna impureza acontecida de noche, es decir, polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no entrará ahí. Es decir, que también se está fornicando. Entonces nosotros, compañeros, debemos hacer conciencia de lo que es, vuelvo y le repito, este aspecto de la gnosis. La gnosis, dentro del segundo factor, es decir, dentro del nacer, orienta en que cada uno de nosotros sienta la necesidad de conservar y transmutar las energías sexuales. Todo aquel compañero, claro está que para llegar a ese aspecto hay que tener un control de sí mismo, o mejor dijéramos, hay que estar conociendo nuestros pensamientos, hay que estar conociendo nuestros defectos, porque ¿qué se dice de un tipo lujurioso? ¿Qué se dice de un tipo que va por la calle y a todas las mujeres que la ve las desnudas, a todas les echan un piropo? ¿Qué se dice de una mujer? Porque la mujer también es lujuriosa, lo que pasa es que es más recatada. Es más recatada, pero ella también mira, traga saliva en seco y tal, no dice nada. Pero en el fondo mira allá, mira acá y tal. Pero también, o sea, ¿qué se dice de una persona que desgasta? Podemos decir que se deja llevar por esos pensamientos. No puede, o sea, es difícil que esa persona haga conciencia de la energía sexual. Es difícil de que esa persona comprenda lo que es la transmutación. Es difícil, o sea, por eso necesitamos, o por eso, el nacimiento segundo va agarrado de la purificación, del cambio psicológico. Si no hay cambio psicológico, difícilmente puede haber un nacimiento segundo también, porque no sienten la necesidad de conservar y transmutar tus energías sexuales. Muchas personas, muchos discípulos gnósticos y muchas personas incluso hasta con madurez espiritual conocen la gnosis, comprenden, sienten la necesidad y practican la transmutación sexual, que es la llave
de la ciencia para entrar al reino de los cielos, que se convierte en los misterios del sexo. El maestro Samael habla en los libros de eso. Cualquiera podría leerlo, ahí está, matrimonio perfecto, misterios del lauro florecer, etcétera, etcétera. Pero aquellas personas que conocen la gnosis, que conocen lo que es la transmutación y que después vuelven y fornican, les pasa lo que enseña Pablo de Tarso. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, es decir, vuelven a derramar las energías sexuales, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Entonces, hay que hacer conciencia, compañeros, comprender, sentir la necesidad. Esto lo enseña el maestro Samael. El centro Anael lo lleva como dentro de una línea, dentro de una conducta, en que todos los discípulos que estemos dentro de este centro de conferencia hagamos conciencia de lo que es la energía sexual, sintamos la necesidad de transmutar nuestras energías para que realmente se vaya dando lo que se llama un nacimiento segundo. Bueno, mis amigos que vienen regularmente a las conferencias, hasta aquí mis palabras.